Y ahora seguimos con algo muy importante, como son las hemorroides, que se sufre mucho con ellas, pero Julia, tenemos importantes novedades. Pues sí, Alfonso, la verdad es que yo hoy estoy muy contenta de recibir al doctor Germán Vázquez. Él es proctólogo, bienvenido, porque seguramente que mucha gente no sabe que la especialidad que se dedica a eliminar esas molestas hemorroides es la proctología. Bien. Bienvenido, doctor. Buenos días a Una todos. eminencia en hemorroides No. en nuestro país Uno más. y a nivel internacional. Uno más intentando hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, más de 15.000 operaciones aquí en nuestro país, también en Colombia, y lo más importante es que no hay secuela después de la intervención del doctor Germán Vázquez. Muchas personas que nos están viendo, doctor, hoy las sufren. Siempre se ha dicho que las hemorroides se sufren en silencio. ¿Por qué todos tendemos a ocultar que tenemos hemorroides? Sí, efectivamente, hace unos años era una enfermedad, causaba hilaridad, mucha risa. Para el paciente no, el paciente sufría. Lo que pasa es que intentaban, es una zona vergonzante, el tener que ir, igual que las mujeres, prácticamente ya están acostumbradas a ir al ginecólogo, el ir al proctólogo y poner el culete allí en exhibición, pues no le gustaban. Pero yo creo que todo eso se ha ido superando afortunadamente y ya la gente intenta llegar, porque lo que interesa cuanto antes es el diagnóstico precoz y el tratamiento lo más rápidamente posible. Para evitar sufrir las molestias que causan. Y hay más personas que sufren hemorroides de las que nos imaginamos. Por eso es su nombre, de que se sufren en silencio. Se sufren en edades avanzadas, las mujeres después de parir, pero incluso también antes. O sea, que no hay una causa que las provoque, pero sí que hay un componente genético y hereditario importante. Sí, no, lo primero que hay que saber es que las hemorroides son una parte de la anatomía humana. Es el precio que pagamos los humanos por estar de pies. Si se dan cuenta, antes estaba viendo al veterinario que estaba explicando, pues el veterinario nos puede contar que animales, ver en la posición de las cuatro patas es muy difícil por el retorno venoso, entonces no tiene ese problema. No tiene, si fuéramos a cuatro patas, no tendríamos hemorroides. No tendríamos ese problema. Y es una enfermedad que, ya digo, la padecemos todos, tenemos hemorroides, pero porque forman parte de la anatomía humana y forman parte de la continencia del ano. Y es una enfermedad familiar, hereditaria, e incluso hay zonas donde es más frecuente, como ahora que está de moda Israel, los israelitas tienen más hemorroides. Sí. Más hemorroides. Zona geográfica. El motivo es igual la que hay otras enfermedades y patologías que se dan más en unas zonas con otras, igual ocurre con las hemorroides. Es verdad, doctor, el teléfono está abierto. Pueden preguntarnos su caso y contarnos. Pueden llamar al 925 28 7791, al 660 37 39, si ustedes prefieren mandarnos un WhatsApp, y no pasa nada, que hablamos tranquilamente y abiertamente de este problema. Mucha gente decía, pues es que cómo me voy a operar de las hemorroides, almorranas decimos también aquí en Castilla-La Mancha. ¿Cómo me voy a operar? Porque es que luego es muy complicado el posoperatorio. Ha cambiado mucho todo afortunadamente, sí, lo que tiene que ver con la operación de almorranas. Afortunadamente, cuando nosotros vinimos y empezamos en el año 86 a operar con láser, que fuimos los pioneros en España de los primeros en España, ¿eh? Se estaban hablando de una eminencia. En el año 86 empezamos con el láser de CO2 y en ese entonces será la novedad porque todo el mundo tenía pavor, no miedo, pavor. Pavor, a ver si se senta con el flotador. Por el posoperatorio. Exacto. Todo el mundo andaba efectivamente hablando y el tiempo que se perdía. Y que todo el mundo hemos visto a gente sentada en el flotador, a nuestros abuelos sentados en el flotador. Y eso, por ejemplo, nosotros operamos con láser, que es ambulatorio. El paciente entra, se lo opera y a las 2 horas se puede marchar y puede sentarse y andar. Y en el tratamiento precisamente les poníamos prohibido utilizar el flotador. ¿Por qué? Era muy sencillo entenderlo. El flotador, el paciente se sentaba y inmediatamente se introducía toda la zona del ano hacia adentro. Exacto. ¿Qué sucedía? Como nosotros no dábamos puntos, era con láser, al introducir el ano, lo que hacían era abrir las heridas. Exactamente. Qué curioso. Y cómo, esa fue la primera técnica, porque ahora vamos a hablar también de otra técnica todavía más avanzada, que es el láser de diodo. Ahora les explicaremos bien, porque todavía este tiene más ventajas. Pero cuando llega ese láser de CO2 a España, que lo trae el equipo del doctor Germán Vázquez, imagínense ustedes en el año 86, pues ustedes a lo mejor no sabían que existía el doctor, por eso nosotros hemos querido que venga para que ya no tengan más molestias. Llegaban al ambulatorio y hacían esa intervención. ¿Cómo se hacía esa intervención con láser? ¿En qué consistía, doctor? ¿Todo el mundo se la puede hacer? Sí, efectivamente. Lo único es muy importante
que la gente sepa que no son las técnicas las que dominan la indicación de una cirugía o no, sino que lo que interesa es estudiar al paciente y determinar de qué estamos hablando. Las características de ese paciente. Claro, Hoy iba a paciente... venir, doctor, permíteme que lo diga, un paciente que además yo sé que usted le tiene muchísimo cariño, se llama Santiago San Román, le mandamos un beso. Él tiene 78 años y bueno, pues estas gripes que nos tienen afónicos algunos, está pachuchillo, pero él contaba en su testimonio que lleva ya 30 años. Operado, sí, operado, más de 30 años. Con el láser. Con láser, sí, y que está divino y tenía un grado 4, que ahora hablaremos de los distintos grados de las hemorroides. Por eso es lo que digo, que es muy importante saber los grados de las hemorroides, porque el grado 1, ya digo, es el que tenemos. Pero eso lo tenemos que saber si ustedes nos lo dicen, los profesionales. Hombre, claro, por eso hay que acudir al profesional para que le explore, no le vea la cara, sino que hay que explorar. Entonces, le explora al paciente y determina el grado. En el grado 1 son las hemorroides, que tenemos absolutamente todo, normal. Están ahí sin dar la lata. En el grado 2 defecamos y intentan salir fuera del ano, pero inmediatamente termina la defecación, vuelven a su sitio original. Eso es. En el grado 3 ya empieza lo que yo ya denomino la parafernalia de las hemorroides, que es el paciente se sienta, empieza a defecar, se sale todo... Y todo el lío ahí. Y entonces terminan de defecar, se limpian, empiezan con los problemas del sangrado y tal. Una vez que limpian, vuelven manualmente a introducir esos paquetes hemorroides. Manualmente se los tienen que introducir porque si no estarían ahí molestando. Efectivamente, y el grado 4 ya es cuando permanentemente están por fuera. Exactamente, que esos son los que está la coliflor, que la coliflor yo creo típica. Que es el ejemplo mejor. Sí, no, es que es así. Porque es una forma como la de coliflor, está ahí. Permanentemente por fuera. Claro, y eso incluso puede ser peligroso, además de incómodo. Hombre, es que tiene muchos problemas. La calidad de vida del paciente es tan ínfima que necesita solucionar su problema, porque malvivir un día y otro no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Cuándo se puede solucionar el problema? Con el láser, nuestro amigo Santiago, además, que ahora le han hecho una revisión y está divinamente. Sí, le han hecho 30 años, porque hay gente que dice, puede que no me opero, porque es que luego dicen que se vuelven a reproducir. Hombre, el ejemplo es muy claro. Si nosotros en un árbol cortamos solamente el tallo y dejamos la raíz, pues seguramente ese árbol va a volver a reproducirse. En el caso de unas hemorroides, si quitamos todo lo que es el plexo hemorroidal, todas las raíces, es muy difícil que vuelvan a reproducirse. Claro, porque precisamente en la pregunta, nos hemos leído el pensamiento de nuestra espectadora y yo, preguntaba que, vamos a leerlo, esa telepatía que tenemos, ¿verdad?, con ustedes. Pues nos decía nuestra amiga María Luisa que ha sido intervenida hace 15 años de hemorroides y ahora le han vuelto a salir y a sangrar. Sin dolor, ¿debería ir a la revisión? Hombre, indudablemente, si ella está notando que vuelva a tener sus hemorroides, tiene que ser valorado, en primer lugar, para determinar que sean hemorroides. Nos gustaría saber cómo la operaron a María Luisa, cómo le hicieron la poda, porque como decía el doctor, vamos a ver si el árbol se cortó bien o no. Sería importante saber si... María Luisa, si nos puedes confirmar ahora cómo te operaron, creo que va a ser clave para que el doctor sepa que si probablemente la causa de esa que se hayan reproducido sea eso. Ahora María Luisa nos lo va a contar. ¿Qué pasa? Que si no hemos limpiado eso bien de raíz, pues al final, como todo en la vida, efectivamente, vuelven a reproducirse. Pero ya digo que es importante saber los grados, porque no todos los pacientes tienen el mismo grado. ¿Un grado 4 se puede operar con láser? ¿Un grado 4 se puede operar con láser? Perfecto, esa es la indicación. ¿Qué es el máximo? La indicación primera, esos van directamente, esa no hay otra alternativa, porque hay tratamientos no quirúrgicos, tratamientos que se hacen en la misma consulta sin necesidad de pasar por un quirófano. Eso es importante que la gente los tenga en cuenta. ¿Y cómo son esos tratamientos, doctor? El primero y el más antiguo, que lleva mucho más de 70 años ejecutándose, es la escleroterapia. Es secar ¿Cómo que te las queman? No, es secarlo. Se introduce una sustancia esclerosante en donde están los vasos, las arteriolas de la hemorroide, y entonces se seca. Al secarse, pues desaparece. Eso es en un grado 1. En un grado 1 o 2 se puede utilizar. Es la escleroterapia. Eso se ha utilizado hace muchos años. Luego está la crioterapia, que es la destrucción de ese plexo hemorroidal mediante el frío. Se coge una sonda, está a 80 grados bajo cero con protóxido de nitrógeno y ese destruye el plexo hemorroidal. Además no necesita anestesia de ningún tipo. Porque mejor anestesia, ¿no? Mejor anestesia que 80 grados bajo cero. Hombre, no se nota absolutamente nada. Además, en 2 sesiones separadas por una semana se puede destruir
en la primera sesión se destruye el plexo, por ejemplo, que está situado, para que nos hagamos una idea, una manecilla de reloj, Sí. ponemos las manecillas 12, 3, 6 y 9. Sí. Entonces, las hemorroides como si estuvieran situadas a las 12 y enfrente la que está a las 6. A las 6. Entonces, eso se hace el primer día, se destruye esos dos plexos. Y el luego de a los 6 a 8 12. días, a las 3 y a las 9. Exactamente. Pero el paciente se levanta y sigue haciendo su y vida sigue haciendo normal. su vida, es decir, que yo voy, me hago eso y me Sí. vengo a hacer el programa. Pero ya sin digo problema. que son grados, estamos hablando de un grado 2, un grado pequeño. Un grado pequeño, pero por ejemplo, cuando tenemos y a esa partir de intervención, ahí, y a partir de ahí ya existen otras técnicas como es el como la que láser. estamos hablando de ese láser CO2. Ese. ¿Y qué posoperatorio necesita un láser CO2? ¿Qué posoperatorio? Sí. En el caso del CO2, es el paciente a las 2 horas marcha puede andar, pero lógicamente los primeros días tiene que estar un reposo relativo. Relativo. Él puede andar, puede moverse, pero hombre, no puede hacer deporte, no puede Eso estar es. corriendo, no puede estar... ¿Pero puede conducir y todo eso? Conducir, sí. O sea, que yo puedo venir a trabajar. Hombre, en cuanto termina la operación ese día nunca le recomendamos Exacto. porque están sedados, han pasado por una sedación, Eso es. entonces los reflejos los tienen disminuidos, el primer día no, pero a partir del segundo día perfectamente pueden conducir. No me digan ustedes, que veo cogiendo cita a todos para quitarse las hemorroides. Ahora vamos a hablar del láser de diodo, que todavía es mejor. Estén atentos, pero antes atendemos un WhatsApp de... nuestra amiga María Luisa. María Luisa ya ha contestado. Con la técnica nos dice? tradicional, doctor. Sí, láser. Cirugía tradicional es con bisturí y sus puntos. No, una cirugía tradicional. Eso es muy importante también porque no todo el mundo tiene acceso a poderse pagar una intervención. Entonces es importante que la gente sepa que una cirugía tradicional bien ejecutada y una cirugía con láser, los resultados tienen que ser los mismos. El tema está en llegar a personas que realmente estén acostumbrados y habituados a hacer ese tratamiento. Pero, doctor, ¿y por qué se han reproducido? No sabemos exactamente el caso. Además, es que cuando estaba hablando de que tiene los bultos o lo que sea, no todos los bultos que aparecen en el ano son hemorroides. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una patología muy frecuente y desconocida para la gente, que son las papilas. Las papilas son glándulas que tenemos en el ano de forma natural, todo el mundo las tenemos. Son las glándulas, la secreción, sabéis que el ano es húmedo. Exacto, como las papilas gustativas de la lengua. Efectivamente, entonces son unas papilas que en ocasiones se obstruyen, esas glándulas se obstruyen y empiezan a crecer. Y se llama unas papilas hipertróficas, porque han crecido, se llama hipertrófica por el aumento de tamaño. Y esas papilas hipertróficas a veces cogen unos tamaños, vamos, parecidos a la coliflor. Muy parecidas a una... Y se confunden con las hemorroides. Entonces, claro, por eso digo que... hay que revisarlo, no vaya a ser la tentación que sea otra cosa. La exploración, claro. Porque ha dicho que no le sangraba. Es que es muy importante. Ahora, por ejemplo, hablar del sangrado. La gente asocia sangrar con hemorroides. Exacto. Y eso es un graso error. Porque sí, el signo principal, el síntoma principal de una hemorroide, de ahí viene el nombre de hemorroide, viene del griego, que es sangrar. Pero no todo sangrado corresponde a unas hemorroides. Exacto, exacto. Y eso es importante que la gente lo tenga presente. Sí, porque ocultan muchas enfermedades que pueden estar ahí en el colon. El paciente puede tener otra cosa o se puede ser coronel y tuerto. Exacto. Se puede tener hemorroides, pero aparte de las hemorroides, tener en el colon algo más. Y sabemos que el cáncer de colon cada vez es más frecuente. Es verdad. Y por lo tanto, un paciente, en cuanto vea el sangrado, no se va a alarmar, pero sí debe acudir al especialista. Al especialista en y digestivo. sobre todo insisto que el paciente debe ser atendido y explorado. Y explorado. Y doctor, cuente cómo es el láser de diodo. No, el láser... ¿Es similar al CO2? El CO2 es un láser que corta y coagula. Sí. El único problema cuando nosotros empezamos a ver, estoy hablando del año 86, es que el daño térmico que hacía es calor. Sí. Entonces el daño térmico que se hacía sobre los tejidos puede ser un poco mayor que el que se hace con el diodo. Eso es. Cuanto menos daño térmico, menos calor se dé al tejido, menos inflamación hay. O sea, el diodo todavía mejora todavía esa técnica. Cuanto menos inflamación tenga la zona, eso es, menos dolor. Entonces va a doler mucho menos con el de diodo. O sea, es que dan ganas de irse, todo el mundo quitarse las hemorroides. Pero no me importa comentar una cosa. Comenta. Las modas son cíclicas. Sabéis que hace años
se usaba no sé qué, los pantalones con no sé Total, qué. lo Y llevamos vuelven roto, otra luego vez campana, luego pitillo. Bueno, pues ahora, Sí. y esto es una novedad, el CO2 se quiere volver a poner de moda. ¿Qué me dices? Sí, porque han visto que han creado, modificando el CO2 Sí. y con un escáner, una manera de evitar ese daño térmico que Sí, producía, y parece que lo han conseguido. No está Y esto todavía... es lo más novedoso que podemos contar No en está- hemorroides. Esto es como la exclusiva. Hablé ayer con la persona, la empresa Sí. que lo están fabricando, lo quieren empezar a producir, y me comentó el sistema que están haciendo, que es con un escáner, y eso sería muy novedoso. Lo más novedoso que podríamos contar, para que se den cuenta que siempre estando contigo damos todas las novedades Sí, médicas. ya digo, ayer lo hablé con la persona. Qué bien, doctor Germán. Muchas gracias, importante, que no hemos hablado de ello, pero eso tenemos que tenerlo metido en la cabeza. La alimentación. Hombre, si no comemos fibra, si no La tenemos fibra una es alimentación fundamental, es que rica en verduras. el peor enemigo que tienen las hemorroides es el estreñimiento. Usted decía que usted siempre recomienda a sus pacientes el kiwi y el zumo El de kiwi y el naranja. zumo de naranja, en cuanto Todas las ponen los mañanas. pies en el suelo, eso aquí en Hospital Toledo, de que estamos en Parapléjicos. Toledo, en el Hospital de Parapléjicos, son los que más nos pueden enseñar a los médicos Sí, es verdad. de cómo tratar a los pacientes por el estreñimiento, porque ellos son los que más experiencia Totalmente. tienen en España. Bueno, pues doctor Germán, ha sido un placer tenerle en el programa, de verdad, doctor Germán Vázquez. Ya les he contado que son más de 15.000 operaciones las que lleva hechas a su espalda, en Colombia otras tantas, y sobre todo que fue el primero que empezó a utilizar ese láser aquí en nuestro país. Nos contaba esa novedad de que ese CO2 se vuelva a poner de moda, además del de diodo, con unas ventajas increíbles que contaremos también aquí en Estando Contigo. Doctor, que tenga Nada. usted una buena mañana y ojalá ya hayamos conseguido que nadie silencie más a las Eso hemorroides. sería importante.